Buenos días, buen día. Mi nombre es César Ponce y vamos a continuar con esta serie de videos que estamos grabando aquí en el Centro de Investigación en Psiconeurobiología, SANEM. Queremos hacer hoy un pequeño homenaje al Dr. Hammer, que es uno de los pilares fundamentales de la investigación que nosotros estamos continuando y para nosotros uno de los fundadores de la psiconeurobiología. Aprovechando hoy la fecha 10 de julio, gracias, del 2017, el Dr. Hammer falleció el domingo antepasado, el domingo 2 de julio, a las más o menos 2 de la tarde. Y bueno, nosotros aquí en Casa SANEM queremos hablar un poquito de su trabajo y de su aporte a la medicina específicamente y a lo que es el concepto de enfermedad, y sobre todo desde hace rato queremos hacer este video, de alguna manera distinguir las distintas ramificaciones que se han dado a partir de las investigaciones de lo que hace el Dr. Hammer y lo que es la nueva medicina germánica, que es lo que él hace, y qué otras escuelas, corrientes existen y en qué se basan más o menos, cada una en qué se distinguen, para que tengamos un panorama más amplio, porque luego como que se revuelven las cosas y creemos que una escuela es igual a otra y no, realmente a veces hay grandes o pequeñas diferencias que hacen grande a la hora de la práctica, implican una gran distinción. Bien, pues empecemos. El Dr. Hammer, no voy a entrar en una biografía detallada, hay mucha información de esta que se puede encontrar en la red. Es médico, nace en Alemania, se gradúa al mismo tiempo en medicina, en oncología y en medicina interna, hace distintas especialidades que le llevan en cierto momento de su vida a dirigir incluso 3 departamentos universitarios. Él trabaja en la Universidad de Múnich, Alemania, estamos hablando de los 60s, de los 70s, y específicamente estamos hablando del año del 78 cuando empieza su investigación. Bueno, ¿quién es el Dr. Hammer? Digo, ¿qué hace el Dr. Hammer o qué aporta? Basándonos en una distinción de otro médico, un médico argentino, el doctor Fernando Callejón, otro de los pilares fundamentales de ese entendimiento, fundador de la medicina psicobiológica, dice que para entender la medicina hay que entender cómo conceptúan la enfermedad y por lo tanto de ahí cómo se deriva el tratamiento. Dependiendo de cómo tú pienses cuál es el origen de la enfermedad, será el cómo la abordas. Si tú piensas que es algún enemigo que te ataca, algún enemigo externo que te ataca, pues vas a buscar atacarlo también, ¿no? Esa es una perspectiva médica y es la que de alguna manera más se ha difundido. El doctor Callejón la llama la medicina de la patología, porque dice que nos fundamentamos en los estudios patológicos, en lo que se ve a través del microscopio y ya luego a través de herramientas más modernas como las resonancias o las tomografías, pero lo que se busca son alteraciones a lo que se considera orgánico, a lo que se considera funcional. Y la medicina o los tratamientos significaría cortar o quitar aquello que se considera fuera de la norma, por medio de cirugías, por medio de medicinas, a veces incluso muy agresivas, que a veces generan otras consecuencias, las cuales se tratarían entonces como otras enfermedades, ¿no? O sea, la consecuencia de un medicamento me va a causar quizá otro tipo de disfunción que mi médico trataría como otra enfermedad. Y eso es lo que, vamos, la perspectiva más clásica. Y esto lo plantea el doctor Callejón para distinguirlo de lo que llaman las medicinas evolutivas, que son específicamente las que se derivan a partir de las investigaciones del doctor Hammer. ¿Qué plantea la medicina evolutiva? Que la enfermedad no es una locura del cuerpo, no es que se descompone porque no es una máquina, no es que nos ataquen otras especies porque no estamos en guerra absolutamente con nadie, sino que se trata de una expresión de nuestro cerebro, de lo que se llama un programa biológico especial de la naturaleza. ¿Qué es un programa biológico especial de la naturaleza? En el primer video, en el que se llama El cerebro y el origen de las enfermedades, o de las llamadas enfermedades, explicamos específicamente qué es un programa, cómo se genera y cómo se activa en el contexto de la evolución. Pero así como muy en síntesis, un programa biológico es una respuesta evolutiva ante un cambio en el entorno. Cuando hay un cambio en el entorno, y la vida para continuar tiene que generar un cambio, tanto un cambio a nivel cerebral, a nivel de percepción y a nivel orgánico, esta conexión se le llama programa biológico especial y siempre va a tener una función
¿Cuál? La de mantenernos vivos. Y mientras sea funcional, este programa se mantiene activo. Cuando ya no es funcional, un programa se desactiva o se deja de usar. Y eso es lo que llamamos el proceso evolutivo o los cambios entre las especies, ¿no? Cómo pasamos de ser una especie a ser otra. Bueno, esto es importantísimo entenderlo porque lo que encuentra el Dr. Hammer entonces es que la enfermedad no es una locura, sino que es que mi cerebro percibe una situación conflictiva en el entorno y lo que manda a mi cuerpo es una respuesta para precisamente trascender la situación conflictiva que se me está presentando. Entonces no se trataría de algo externo, sino de un proceso psico, es decir, de percepción, neuro, de cerebro y biológico que implica el cuerpo. El Dr. Hammer, y esto pues es importante aclararlo, realiza una investigación científica con todo rigor, obviamente en medio de una crisis, porque esta investigación la realiza a partir de la muerte de su hijo. Entonces claro que hay una alteración psíquica. Si ustedes buscan información del Dr. Hammer, van a encontrar mucha que denostan a la persona porque le van a decir que está loco, que le quitaron la licencia de médico, que fue perseguido, que ejercía la práctica sin esta licencia, y en todo esto tienen razón. Sin embargo, no te van a explicar la causa de esto, la cual es su investigación. O sea, a partir de que el Dr. Hammer hace su investigación con todo el rigor científico, porque era un médico, les digo, era cuadrado, porque era médico del método científico, de las evidencias visibles, medibles y realistas, digamos. Y también aparte era doblemente cuadrado porque era alemán. Entonces en alemán piensas de una manera muy estructurada, el mismo idioma te lo ordena, entonces ya piensas sistémicamente. Entonces esta cualidad hace que Hammer desarrolle las llamadas 5 leyes biológicas, ¿no? que son las que sustentan la nueva medicina. Bueno, ¿qué es la nueva medicina germánica? Es la escuela que precisamente plantea Hammer. O sea, cuando hace su investigación tiene que generar algo al margen y le llama nueva medicina. Pero cuando es perseguido tiene que patentar y registrar un nombre durante un tiempo que se llama nueva medicina germánica. ¿En qué consiste la nueva medicina germánica? Es el abordaje planteado totalmente en apego a las leyes biológicas y a los planteamientos del Dr. Hammer. La terapéutica es una especie de anamnesis, es decir, de ir encontrando el origen del conflicto y de buscar cambiar la situación, quizá de alguna manera tomando decisiones o manipulando y cambiando la situación, o en algunos casos incluso entendiendo, y esto es algo que era muy polémico para muchos médicos, porque el Dr. Hammer decía esto, que hay muchas situaciones que es mejor no cambiar. Si tú no tienes la forma de resolver la consecuencia orgánica de un cambio, decía el Dr. Hammer, mejor no hagas nada. Sigue pasando todos los días enfrente de la casa de la exnovia que te hace enojar porque eso te está manteniendo el vivo. El día que te hagas otra novia o te consueles con la novia vieja, te mueres. Eso decía el Dr. Hammer. Y en cierto sentido, cuando uno entiende las leyes biológicas y los programas que, por ejemplo, afectan a la arteria coronaria, uno puede entender el sentido de esto. La medicina germánica entonces plantea un estudio riguroso, muy, muy riguroso, a la Hammer. Es decir, es que tienes que memorizar muchísima información, te plantea tener conocimientos sobre biología, te plantea tener conocimientos sobre todo sobre medicina, sobre fisiología, fisiopatología, es decir, un conocimiento de la medicina oficial clásica, es decir, ser médico titulado, y aparte un entendimiento de las leyes biológicas a partir de la lógica que plantea el Dr. Hammer. Eso es como en rigor lo que implica la medicina germánica. La gente que la practica, hay varias personas, yo sigo a varios por internet que son bastante eminentes y que tienen una capacidad como médicos de responder ante cualquier, memorísticamente ante cualquier síntoma y explicar toda la fisiopatología, cosa que es fabuloso. Pero que consideramos quizá que hay otras formas, y eso ya tenemos que hablar más bien de la pedagogía, no de la validez del conocimiento. Necesitamos conocer nuestro cuerpo para poder entender lo que plantea el Dr. Hammer. Este lema de conócete a ti mismo, creo que empieza por conocer precisamente cómo funciona mi cuerpo. Aquí la cuestión es quizá la pedagogía con que se enseña un médico y con que de repente está permeado detrás de lo que se enseña en la nueva medicina germánica, sí es muy memorístico, entonces tiende a ser como muy complejo porque es muchísima información la que tienes que procesar y prácticamente memorizar.
Hay otras formas de ir comprendiendo esta información, hay otras pedagogías que de alguna manera se han derivado a partir de este tope que muchos que quieren entender las leyes biológicas, o muchos que queremos entenderlas y no somos médicos, diríamos, oh, quedaríamos como muy limitados a decir, me toca la parte superficial y solo un médico podría profundizar en esto. Y esto ha hecho que muchas personas busquemos alternativas, no, insisto, no demeritando el conocimiento de los médicos, accediendo a ellos, estudiando junto con ellos, aprendiendo y leyéndolos, porque es muy importante, pero sí diciendo, bueno, y si no eres médico, ¿qué? Bueno, y de ahí se empezaron a generar muchas escuelas. Uno de los más famosos es la escuela de Claude Sabat. Claude Sabat es un biólogo, médico también, pero que ya empieza a meter otro tipo de planteamientos, precisamente por su entendimiento más de la biología, y una investigación previa donde él ya conocía lo que se le llama lo transgeneracional. Entonces él empieza a meter en su sistema que se llama desprogramación biológica o biología total, como podríamos decir la escuela belga derivada de la escuela de Hammer, porque él está muy de la mano de lo que plantea el doctor Hammer, pero mete este otro elemento, lo que llaman los mensajes transgeneracionales, un poco de esta parte del ADN, cosa que es importante irlo entendiendo. Pero vuelvo a lo mismo, un poco también es esta complejidad, ser eminente, memorizar y tener una gran cantidad de información y currícula para poder acceder a este tipo de práctica. Y vuelvo a lo mismo, entonces esto genera una más otro cierre que otros necesitan abrir. Entonces, a partir de esto se empiezan a generar más divulgaciones, ¿no? Se empieza a hacer como más digerible, porque el doctor Hammer, la verdad que leerlo es muy complejo, o sea, no es tan digerible. Algunos textos, hay otros que da más ejemplos, pero tienes que conocer más elementos de lo que plantean sus Nuevos Testamentos, y eso implica sí mucho conocimiento de medicina y estar ahí con el diccionario a un lado. Entonces empieza a haber otros que buscan, hacerlo más digerible. Entre eso se encuentra, por ejemplo, un médico francés que se llama Salomón Selam. Él hace lo que él llama la Escuela de Medicina Psicosomática, que es realmente una relectura del Dr. Hammer sin darle el crédito debido, esa es mi perspectiva, al Dr. Hammer. Hay una gran cualidad en el doctor Selam, es un gran escritor. Entonces él escribe mucho, toma nota de todos sus casos y te escribe de una manera muy a la escritura francesa, así muy llena de detalles, de datos, sus experiencias clínicas que son muy reveladoras, y es muy interesante tenerlo en cuenta. Lo que hace, y el aporte, de Salomón Selam, porque insisto, pues las leyes biológicas son las leyes biológicas, aunque tú quieras decirlas de otras maneras, pues el que de alguna manera las planteó primero fue el doctor Hammer, y eso a mí me parece fundamental reconocerlo. Lo que sí es el aporte de Selam es que mezcla las leyes del doctor Hammer con el psicoanálisis, y empieza a mezclar y empieza a construir otro tipo de conceptos. También empieza a meter elementos de lo que es el llamado proyecto sentido gestacional, que es este concepto que aporta Mark Frechet, un psicoanalista clínico francés que también tiene un vínculo con el doctor Hammer. De hecho, cuando juzgaron, pequeño paréntesis del doctor Selam, cuando juzgaron al doctor Hammer, el doctor Mark Frechet mandó una carta al jurado diciendo que para él, desde su larga experiencia ya reconocida en Francia, las investigaciones del doctor Hammer le habían dado muchas respuestas y había ayudado mucho en sus casos clínicos, y se atrevió a dar una carta, incluso poniendo en riesgo su propia carrera, porque aquel hombre, Hammer, estaba siendo juzgado. Poco tiempo después de esto fue diagnosticado de cáncer, y el doctor Hammer también después sacó una carta, por ahí si luego las compartimos, donde dice que el doctor Frechet fue asesinado, el doctor Mark Frechet fue asesinado pues sí, lo envenenaron, dice el doctor Hammer, con las quimioterapias, porque sí, perfectamente sano, le dieron un diagnóstico de cáncer y a las semanas muere. Después, obviamente, producto de los tratamientos tan agresivos. Esto refuerza, en mucho sentido, la investigación del doctor Hammer. Bueno, termino el paréntesis, regreso al doctor Selam. Entonces, el doctor Salomón Selam hace y publica toda una biblioteca, debe estar en pedacitos, que se llama la Biblioteca Berángel, donde habla y donde va narrando desde su perspectiva
lo que se llama la medicina psicosomática, que es esta mezcla, como decía, de psicoanálisis, las investigaciones del doctor Mark Frechet, que es el proyecto sentido y los ciclos celulares memorizados, mete elementos de la escuela psicogenealógica francesa y ya empieza a meter también elementos de lo transgeneracional, e insisto, sobre la base de lo que es las investigaciones del doctor Hammer. Vuelvo a lo mismo. Si tú lees la biografía de Selam, él dice que él descubrió eso en el 90 y tantos y tal, pero no, realmente lo lees y dices, bueno, eso es el doctor Hammer dicho de otra manera. Entonces, vamos, eso es para mí lo que implica Selam. Bueno, otro francés, también importante en esta historia, es un médico, un enfermero que se llama Christian Fletch. Eso es fundamental en la historia, sobre todo por la palabra que se inventa y lo que realmente plantea, y creo que también hay un parteaguas grandísimo a partir de lo que hace este enfermero. Él sí reconoce totalmente el trabajo del doctor Hammer en sus libros. Tiene un libro que se llama La descodificación biológica, donde plantea y donde hace una síntesis bastante amena de lo que son las investigaciones de Hammer. Pero lo que hace él es partir de su propia experiencia, de su propia sensibilidad como enfermero y de sus propios estudios, sobre todo en hipnosis ericksoniana y en programación neurolingüística. Obviamente en esta parte de la psicogenealogía también tenía conocimiento de la escuela de Mark Frechet, era más o menos de esa época. Entonces hace lo que luego se le da el nombre de biodecodage o biodescodificación. Ese es el término que él da, y es el primero que empieza a hablar también de la codificación, descodificación. Acuérdense, hablaba de programación, un poco más con esta visión de computadora todavía. Vamos, acá ya empieza a hablar de una interfase también, Fletch, y habla de biodescodificación, que es esta mezcla entre programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, Mark Frechet, psicogenealogía, y la base, obviamente, las investigaciones de la biología del doctor Hammer. Esa es como la parte más famosa. Bueno, ya de ahí conocemos, creo que uno de los más famosos es Enrique Corbera, que retoma esto y es el que divulga la biodescodificación. Creo que es el que más le hace como el trabajo de difundirla, de generar más videos, de tener más impactos. Y de hecho creo que yo lo conocí cuando estuvo estudiando en Cuba, y otro parteaguas también importante, que se va a Cuba supuestamente buscando una fundamentación científica. Hace un trabajo interesante con los cubanos, hace un libro que se llama Fundamentación Científica, déjame acuerdo cómo se llama específicamente, bueno, se llama Fundamentación de la Bioneuroemoción, Evolución de la Biodescodificación, o sea, donde intenta, digamos, decir que hay como una evolución. Ahí viene como luego nos enteramos el asunto del por qué este nombre tan extraño de bioneuroemoción, que es que tiempo después tiene un quiebre con los cubanos y nos damos cuenta que tenía un pleito legal en Barcelona con Christian Fletch, pleito legal que pierde. ¿Por qué? Porque Corbera, cuando estuvo organizando los cursos, y eso son palabras de Fletch, organizando los cursos de él en Barcelona, registró en España y en varios países de habla hispana toda la metodología de Fletch de biodescodificación como propia, cosa que obviamente demandó Fletch, acabó ganando el juicio, se le prohibió usar el nombre de biodescodificación, tuvo que hacer una disculpa pública incluso en su página. La verdad es que no le he visto la disculpa pública, seguramente siguen litigando para no hacerlo. El punto es que ya no puede usar el nombre, eso sí es un hecho. Entonces tiene este nombre de bioneuroemoción. Luego se pelea con los cubanos precisamente por las ondas estas de la cientificidad, porque Corbera lo que hace, y eso es también como un aporte, empieza a meter elementos de la llamada física cuántica, pero desde una lectura muy metafísica. Es decir, lo que no me encaja acá lo relleno con pedazos de metafísica de lo que él llama un curso de milagros. Y esto, pues, es lo que él hace y le funciona muy bien. Insisto, de las personas creo que más siguen y que de alguna manera más divulga esta información. Sin embargo, Corbera ni le interesa, ni lo dice, y no lo hace, no es científico. Entonces es un divulgador, hace un método, y él ama un método, y pues bueno, cuando hace ciencia, quien sea que hagamos ciencia desde esta perspectiva, sabemos que no hay métodos. O sea, un método son una serie de pasos definidos para llegar a alguien. Cuando hablas de humanos, es imposible tener un método, porque el humano está cambiando. Yo no soy el mismo de ayer, yo no soy el mismo que me senté cuando empecé a hacer este video. Todo está cambiando. Entonces un método en el ser humano siempre ha sido la gran, yo como sociólogo lo he estudiado y nos obligan a leer mucho sobre este gran debate sobre cuál sería el método en ciencias sociales, porque el ser humano cambia constantemente, a diferencia de lo que se creía, porque también por eso partíamos de este método, que las ciencias de la naturaleza no cambiaban tanto. Bueno, que resulta que también están cambiando constantemente, no las leyes,
pero sí el movimiento y lo que llamamos la materia tiene un dinamismo mucho más amplio que el que teníamos, un entendimiento más amplio de ese dinamismo que el que teníamos antes. Bien, entonces Corbera lo que hace es esta divulgación, este método de la bioneuroemoción, se fragmenta, hace toda esta escuela que ustedes conocen, y los cubanos hacen algo que se le llama el método de la bioemoción. También un método, desarrolla una serie de cursos que sigue ahí trabajando el Organismo de Integración para el Bienestar Social, antes Organismo de Integración para la Salud de Cuba, que fue cuando se hizo toda esta transición también ellos de hacer la investigación científica en el Hospital Calixto García a hacer este método y este grupo, y es una empresa que funciona dando cursos, sobre todo creo que hacen mucho en Argentina, más en Sudamérica, creo que aquí en México tienen alguna oficina. Bueno, ahí está la escuela cubana. Otras que no se mencionan tanto son como las más populares, es las escuelas sudamericanas. Por ejemplo, mencionaba hace un instante el doctor Fernando Callejón, que hace algo muy interesante que se le llama la medicina psicobiológica. La medicina psicobiológica, él es médico, es un médico muy sensible y empieza a tal cual integrar su propia forma de ver, y a partir de que estudió con el doctor Hammer, de ver esta perspectiva biológica de las enfermedades. Y generó toda una escuela que le llevó incluso a trascender y a escribir un libro muy interesante que les recomiendo que lean, que se llama El error de Hammer, ¿no? Donde plantea no que Hammer se equivoque en sus investigaciones, sino metodológicamente qué aperturas, porque Hammer obviamente era cerrado, o sea, pues es que claro, si tienes que inventar algo del tamaño de lo que inventa Hammer, tienes que cerrarte a defender lo que tú haces. Entonces muchas aperturas, como por ejemplo entender esta relación tuya con otras generaciones, empezar a entender lo que es las investigaciones del ADN, la genética, la epigenética, no era algo que Hammer hiciera, porque insisto, bastante trabajo tenía el doctor, perdón. Entonces lo que hace Callejón, empieza a hacer su propia investigación, hace su propia forma de abordar las investigaciones del doctor Hammer, que le llama medicina psicobiológica. Otro médico importantísimo y fundamental es el español Fermín Moriano, un maestrazo, no alcanzó a escribir mucho, murió inesperadamente, después de haber ganado un juicio que le daba permiso para divulgar la nueva medicina en España. Y el doctor Moriano es otro divulgador fundamental, tiene varios seminarios y conferencias en audio, búsquenlos, es interesantísimo entenderlo. Y él habla también de algo que se llama la sinergética. La sinergética es algo que hace un colombiano, Carvajal, Fernando Carvajal, o Francisco Carvajal, perdón, donde él plantea esta otra idea de las visualizaciones, de un entendimiento de la medicina, donde lo que hace él es integrar todas las medicinas tradicionales, desde la china, la ayurveda, la misma tradicional amazónica, de allá donde él trabaja, y hace algo muy interesante con las llamadas medicinas alternativas, pero a partir de que conoce también la investigación del doctor Hammer, reformula todo esto, y ahí es donde vamos, junto con el doctor Moriano, hacen toda una nueva escuela que tiene su propia forma de trabajar. Creo que son personas importantes que tenemos que ir entendiendo. Luego vamos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en Sanium? Para nosotros el aporte es reconocer toda esta trayectoria, pero aparte reconocer la importancia de las ciencias sociales en este ámbito. Entonces lo que nosotros hemos aportado y de ahí reformulado todo, porque obviamente el meter un elemento nuevo en un sistema hace que todo el sistema cambie, es el estudio científico de lo que son los sistemas de creencias, cómo operan, cuál es su origen, cómo se entrelazan con los sistemas biológicos en esto que podríamos llamar el entrelazamiento de lo biosocial, cómo se construye la sociedad a partir de esos elementos y cómo mucho de lo que vivimos y cómo lo transgeneracional cambia de lenguaje, cómo la maternidad se vuelve un factor fundamental, el hecho de reconocernos como sociedades mamíferas y lo distante que podemos estar de ellas. Empezamos a integrar, y sobre todo la parte que nos da las ciencias sociales es la necesidad de comunicación. Por eso hacemos esto, hacemos las conferencias cada mes, porque para nosotros lo importante es difundir, que eso se comparta, porque buscamos un cambio más a nivel de lo social. Somos una organización social, una asociación civil, más que una escuela que venda cursos. Más bien nosotros formamos gente que busque divulgar esto. Nuestra formación, como aparte ahorita platicábamos del desarrollo comunitario, implica formar formadores.
Y ese sentido, cuando nos llega esta información y los que empezamos a trabajar en este equipo la empezamos a integrar, obviamente también nos respaldamos con médicos, nos respaldamos con psicólogos, con personas especializadas en sus campos, también como el de nosotros, y hemos ampliado nuestros conocimientos, pero por mucho, en lo que es la medicina, precisamente desde esta otra pedagogía, intentando generar formas más eficientes de comunicar esto. Por eso para mí es bien importante la historia que acabamos de platicar, como para tener distintos enfoques, porque luego pensamos que todo es lo mismo, y no, cada contexto, cada escuela, cada persona hace su propio aporte y hay que entenderlo, y también mete su propio sesgo, porque todos los tenemos. Entonces cada quien tenemos que aprender a entender qué es lo que nos está aportando esta nueva perspectiva, donde el cerebro ya no es como una computadora, sino una inteligencia que nos interconecta y que con la cual estamos en constante comunicación, lo sepamos o no lo sepamos. Si lo sabemos, lo podemos hacer más conscientemente. Entonces, el meter el elemento comunicación, que es como el gran aporte de SANEP, nos ha dado muchos elementos para enriquecer, por ejemplo, lo que es el diplomado, ¿no? La forma en que lo transmitimos, las experiencias que tenemos, la gente que incluso ya estudió a Hammer y que dice, güey, es que esta forma en que lo dices como que me queda más claro, claro, porque vamos buscando, a partir de, serán ya más o menos 55, 56 grupos que hemos ido trabajando, generaciones, porque cada uno aporta algo, aporta algo, aporta algo, y se va haciendo cada vez más digerible, pues insisto, porque nuestra misión fundamental es compartir, y se va notando en cada curso. Bueno, eso es, vamos, lo que yo quería compartirles hoy. Seguiremos el diálogo, ya vamos a subir otros videos con otros temas, pues qué gusto, gracias.